Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Cómo se imaginan la impartición de justicia en el siglo XIX? ¿Habían escuchado de figuras como asesores, escribanos, los hombres buenos? Parte de eso es lo que nos va a platicar la doctora Luz Carrega, quien es historiadora aquí en el Colegio de San Luis y que está a cargo de la digitalización de los archivos de los juzgados de primera instancia de los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández. Cómo se entretejían todos estos asuntos legales, cómo se resolvían las disputas legales. De esto nos va a comentar el día de hoy. Comenzamos, bienvenidos. ¿Te interesa realizar una maestría en antropología? El Colegio de San Luis tiene abierta la convocatoria para la maestría en antropología social. Este posgrado forma investigadores especializados en antropología social con capacidad para interpretar y comprender las dinámicas y procesos socioculturales, económicos y políticos. Tienes hasta el 13 de mayo para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Recuerda que todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Es decir, puedes estudiar con beca CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde el Colegio de San Luis. Bienvenidos a este programa Hablemos. Y hoy vamos a hablar con una historiadora. La verdad es que todos estos datos que nos recuperan, cómo se vivía, qué se decían, cómo se peleaban, cómo se contentaban, todos estos aspectos de la vida cotidiana de las personas que nos antecedieron hace un siglo, hace 2 siglos o hace muchos años. Creo que siempre es como estar viendo una telenovela inconclusa, porque siempre hay un capítulo nuevo, un episodio que conocer, y justo por eso la invitamos el día de hoy a nuestra invitada. Es la doctora Luz Carrega, Luz Carrega, y bueno, pues ella es historiadora aquí en el Colegio de San Luis, y le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Gracias. No, gracias por la invitación. Y bueno, pues nos va a contar un episodio que a mí me parece interesante porque nos va a hablar precisamente cómo se impartía la justicia en el siglo XIX. ¿Cómo se impartía la justicia en el siglo XIX? Yo de repente digo que muy divertido, pero no, más bien, yo creo que más preocupante que divertido. Bueno, antes quisiera yo comentar que no es que sea yo especialista en el tema. Recién me estoy acercando al tema y esto tiene que ver con el acceso que he tenido a 2 archivos históricos municipales, el de Río Verde y el de Ciudad Fernández, y a la documentación que correspondió al archivo del juzgado de primera instancia de Río Verde y al juzgado de Ciudad Fernández. Entonces, pues ahí me he ido yo incursionando y me he encontrado cosas muy interesantes. Parte de esto ya hemos publicado, o sea, ya hemos tenido acercamientos a raíz de ahora sí que de lo interesante y de la ignorancia que teníamos en el tema. Hace unos añitos invitamos a la doctora Elisa Speckman. Ella ahorita es la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero yo creo que en cuestión de crimen y de justicia, de impartición y administración de justicia, ella es la experta en México. Entonces vino, tuvimos un seminario, etcétera. A raíz de eso se publicó un libro que se llama Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos, que es una historia sociocultural del crimen y la justicia en México. Y eso a mí me ayudó pues un poco para entender de qué se trataba, porque lamentablemente los juzgados potosinos o la historia de la impartición y administración de justicia en San Luis ha sido poco estudiada. Si bien hay un libro del Tribunal de Justicia, pocos son los estudios que te aportan. Entonces, bueno, ¿qué he encontrado yo? He encontrado, en primer término, que la Constitución de Cádiz de 1812 es la que sienta las bases para la estructuración
del Poder Judicial en México. No es extraño, dado que también sentó las bases para la estructuración de la República, posteriormente la República Mexicana. La base de la Constitución del 1824, pues es la Constitución de Cádiz. Esta Constitución va a establecer, para el caso que nos ocupa, que en donde hubiera cabeceras municipales, ayuntamientos, se estableciera un juzgado y a cargo de un juez de letras. Lo primero era que es un juez de letras, ¿no? Yo lo que he entendido, y he platicado con abogados y demás, es alguien que sepa de leyes. Hasta mediados del siglo XIX en México se estableció la obligatoriedad de que estos jueces fueran abogados. ¿Y qué es lo que yo he encontrado? Que durante prácticamente todo el siglo XIX en estos juzgados de Río Verde y Ciudad Fernández, y yo me imagino que así sucedía en los juzgados fuera de la ciudad de San Luis, quienes encabezaron estos juzgados fueron los alcaldes, o sea, lo que ahora el presidente municipal, no eran abogados. En la revisión que hemos hecho desde 1821, que se independiza México, hasta 1906, he encontrado que solamente en 6 años, o durante 6 años, hubo un abogado al frente del juzgado de Río Verde. Entonces era gente común que era elegida para ser alcalde, para ser presidente municipal, y pues que le tocaba encabezar el juzgado. O sea, ellos se encargaban de impartir justicia sí, también. Exactamente. Sin ser doctos o especialistas en leyes. Exactamente, sin ser letrado, ¿no? Y lo mismo podía también encabezar este juzgado algún regidor. Y muchas veces incluso tenían los 2 cargos. O sea, por ejemplo, el caso de Sóstenes Escandón, que va a ser después, en algún momento, gobernador de San Luis, él al mismo tiempo era alcalde tercero, primer regidor, encabezó el juzgado. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Entonces, ahora, estos jueces, o estos alcaldes en su función de jueces, no la impartían, o sea, no manejaban solos el juzgado, o sea, no se iban por la libre de alguna forma, bueno, quiero pensar, ¿verdad? ¿Quiénes eran los personajes de estos juzgados? Bueno, estaban estos alcaldes, estaban, para la primera mitad del siglo XIX, una figura que a mí me encanta, la de los hombres buenos. ¿Así se llamaban los hombres buenos? ¿Así les decían? Sí, y en las actas dice, presentó al hombre bueno, o intervino el hombre bueno. Era una figura. Era una figura. ¿Quiénes eran estos hombres buenos? Esto se aplicaba básicamente cuando había, no en casos de homicidio, por supuesto, pero cuando había alguna discusión, algún pleito, para evitar llegar al juicio, trataban de conciliarlos. Entonces se llevaba a cabo el juicio de conciliación para las partes. Y entonces cada parte llevaba un hombre bueno. Esto es una persona de reconocida honradez, reputación, y yo quiero suponer también que además con facilidad de palabra para poder convencer a la otra parte, porque estos dos, uno de cada parte, el demandado y el demandante, actuaban como mediadores para llegar a acuerdos y a negociaciones. Entonces, no se especifica en ningún lado cuáles debían ser las características de estas personas, pero si uno va leyendo, pues va encontrando, bueno, hay algunos que actúan en distintas ocasiones. ¿Y como qué perfiles tenían? ¿El tendero, el cura, o no sí, necesariamente? No necesariamente, porque en algunos casos yo he encontrado campesinos que al parecer no eran, bueno, eran trabajadores de campo, no propietarios, No necesariamente eran ricos, pues. No. Y lo que a mí me queda la duda es que tanto conocían a la parte que estaban defendiendo, a las partes que estaban defendiendo. Hay un personaje que yo encontré en esta primera mitad del siglo XIX, que es otra figura que voy también a comentar, que es la del testigo de asistencia. Este señor, además de ser testigo de asistencia,
funcionó también o actuó como hombre bueno. En una discusión en donde él sí dijo, yo conozco a este señor, ¿no? A este que está en el pleito, y puedo hablar por él. Y saca todo un argumento que es aceptado por el otro hombre bueno, llegan al acuerdo y entonces ya no se llevó a juicio. Ya se acabó el juez pleito, da digamos. por terminado el juicio de conciliación, ¿no? Hay que ubicarnos un poco en el entorno, en ese contexto histórico, y es que pues, estamos hablando de Río Verde, Ciudad Fernández del siglo XIX, Ajá. eran comunidades pequeñas, relativamente los vecinos se sabían, se conocían, se veían, y bueno, pues de algún modo todo esto influye para este tipo de impartición de justicia, justamente en este momento histórico. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando pues de estas figuras, ¿no? Del hombre bueno, que yo nunca la había escuchado, y de testigos de asistencia que de algún modo nos retratan cómo se resolvían algunas disputas, algunos pleitos en estas fechas. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con la historiadora Luz Carrega, quien nos está platicando sobre este asunto de cómo se impartía justicia en el siglo XIX, a partir de que le ha tocado hacerse cargo de la digitalización del archivo histórico, justamente de este acervo, tanto de Ciudad Fernández como de Río Verde, de los juzgados de primera instancia. Y aprovechamos para saludar a quienes nos están viendo en el municipio de Río Verde, porque justamente 9TV está estrenando esta nueva audiencia porque estamos ampliando la señal. Y bueno, pues platícanos, ya nos comentabas sobre estas figuras de los hombres buenos, el testigo de asistencia. ¿Qué más has encontrado revisando todos estos documentos? ¿Cómo se resolvían estas disputas legales? Si me permites, además, abro un paréntesis con el último comentario antes del corte, cuando decías, eran lugares chicos y todos se conocían. Sí, pero también yo quisiera añadir que en el caso de Río Verde, durante la primera, hasta antes de los años 40 del siglo XIX, digamos que el centro de las decisiones políticas del estado de San Luis se movía en el eje Ciudad Fernández-Río Verde, pero a partir de esos años 40 hasta la consolidación del porfiriato, fue en Río Verde, o sea, Río Verde era el centro político de las decisiones políticas. Como la capital del estado. Sin ser la capital. Sí, claro. ¿no? Pero sí el centro Formalmente de las la decisiones. capital era la ciudad de San Luis, pero el grupo de poder estaba allá, que controlaba todo estaba allá en Río Verde. Hacia Pero 1840 más o menos. A partir de 1840 hasta la década de 1880, cuando ya se consolida el porfiriato, y entonces como debe ser, bueno, jalan ya el centro de poder a la ciudad de San Luis. Que nos has contado ahí que tuvo que ver con una decisión de por dónde pasa la vía del tren, para quitarle poder a esas familias, Exacto, ¿no? Sí. Les digo que son como novelas cada capítulo. Son rompecabezas, Sí, ¿no? Que cuéntanos, ¿qué más? uno armando. Bueno, además de los hombres buenos, participaban también en los juicios, en estos juzgados de primera instancia, los testigos de asistencia. El testigo de asistencia hacía las veces del escribano, porque carecían, o sea, si no había abogados para jueces y para defensores y demás, pues tampoco había escribanos. Entonces, estos testigos de asistencia eran los que daban fe del proceso que se estaba llevando a cabo, firmaban las actas, y al parecer pues era una forma de trabajo, de hacerse de recursos interesante y buena, porque este testigo de asistencia que yo mencionaba en la parte anterior, Lartundo se apellidaba él trabajó como testigo de asistencia aproximadamente unos 10 años en este juzgado, y en el mismo archivo encontramos su testamento, porque bueno, hay que comentar que este archivo es el archivo histórico municipal, y que si está la documentación del juzgado de primera instancia en el archivo municipal, es por la participación de los alcaldes como jueces de primera instancia. Pero también en este mismo archivo, aparte de documentación que tiene que ver directamente con las actividades del ayuntamiento,
también vamos a encontrar documentos que le corresponderían a los notarios, a los protocolos, que tampoco había notarios hasta muy entrado el 19 allá en Río Verde. Bueno, el testamento de este señor Lartundo deja una serie de propiedades importantes y grandes a sus herederos. O sea, le iba bien, ganaba bien. Le iba bien a través de esto que hizo, de su función como testigo de asistencia, se vinculó con gente pudiente, digamos. Poderosa. Ajá, terminó siendo procurador, lo que sería el representante legal del ayuntamiento, y su trabajo realmente era ser testigo de asistencia. ¿Y qué función tenía, dices? Un poco... Es dar fe, decir que efectivamente se llevó a cabo la diligencia y quienes se presentaron son quienes efectivamente dicen ser. ¿Hoy ¿sí? tendría un equivalente acá en los juicios de ahora? ¿No sabes la figura? Este papel lo hacía el escribano y yo entiendo que se hace actualmente. ¿Con el secretario de acuerdos o algo así? Sí. Esas figuras sí, ya más de los juzgados. Ajá, y ya ahorita tienes como mucha papelería para identificarte que si eres y cosas de estas, ¿no? Acá pues muchas veces era la palabra, ¿no? Sí, no había un INE, no había nada de eso. Nada, no, ni actas de nacimiento, bueno. Claro. Sí, en las parroquias al principio, ¿no? En la primera mitad. Entonces, y otra figura es esta que yo comentaba del asesor, que esta figura es importante porque si no son abogados y si no conocen las leyes, pues alguien les tenía que decir, vete por aquí, vete por allá. El asesor era nombrado por el Tribunal de Justicia de aquí de San Luis, porque yo estoy hablando del sistema judicial del Estado, el estatal, no el federal. Entonces, el Tribunal de Justicia de aquí de San Luis nombraba a los asesores. ¿Qué problema había con los asesores? Pues yo no sé si tenían mucho trabajo, les quedaba lejos o les faltaba interés, pero de repente se tardaban mucho en asesorar o en aconsejar. Hay un caso, por ejemplo, interesante de un preso acusado de homicidio en Río Verde, donde mandan toda la documentación a este asesor porque les faltan ahí algunas cosillas que hay que asentar y demás. Pasan 2 años, casi 2 años y medio, y el preso pues escribe y dice, oigan, esto ya se pasó el tiempo que marca la ley, yo estoy aquí preso, mi causa no avanza, entonces pues yo pido que se me fije una fianza, busco un fiador para que me permitan en lo que deciden que se reanude esto, salir para trabajar y poder mantener a mi familia que está padeciendo muchas necesidades porque yo soy quien la sostiene. Y entonces ahí se ponen las pilas en el juzgado, a ver, ¿cómo? Y entonces apresuran ya al asesor y entonces, bueno, ya el proceso se lleva a cabo muy rápido. O sea que la dilación de los casos existía desde entonces. Sí. Y el asesor ni siquiera se disculpa. O sea, cuando le escriben incluso a través del Tribunal de Justicia de, oiga, ya apúrele. Se pasó del tiempo de ley, ¿no? O procedimientos que se llevan a cabo, pero que no se llevan a cabo como deben hacerse. Entonces que el asesor dice, a ver, tienen que rehacer. Hay el caso de una mujer que padecía de sus facultades mentales, no explican cuál era el padecimiento, que fue violada, la acusación es por violación, con violencia, pero pasa el tiempo, no terminan de reunir los elementos que deben reunir y el asesor dice, a ver, oigan, pues tienen que volver a hacer todo, porque lo hicieron mal. Ya no vamos a poder demostrar si hubo violación o no, pero lo que sí podemos demostrar es si hubo violencia o no hubo violencia. Entonces, muchos de estos delitos o de estas causas pues se quedan a medias, inconclusas, porque el procedimiento no se llevó a cabo como se debía y no es por mala intención, es por desconocimiento de quienes están en el lugar y probablemente la distancia o el exceso de trabajo que tienen los asesores desde la ciudad de San Luis. O sea, estaban acá en San Luis los asesores. Sí, aunque hay veces, y eso me llamó a mí la atención,
hay un momento en el que al alcalde de Río Verde, que está fungiendo como juez, lo convierten en asesor de un juzgado en la Huasteca. Y este señor, cuando recibe el nombramiento, ya fungiendo como juez del juzgado de primera instancia de Río Verde, escribe al tribunal aquí en San Luis diciendo, sí, pero por lo menos manden una colección de leyes, porque aquí no recibimos ni el periódico oficial y no hay ninguna ley, ningún papel donde yo pueda saber qué es lo que hay que hacer. Y ya tenía el ratito siendo juez de primera instancia. O sea, a eso es a lo que voy, que no estaba todavía muy definidos los cargos, las funciones, sí, repartida la chamba para empezar. Y con las herramientas que se necesitaban, ¿no? Sí, pues si no eran abogados, no les llegaba ni el periódico oficial. ¿Cómo se iban a estar enterando de en qué iban las leyes, ajá, no? Y cómo tenían que actuar. ¿Cuáles eran las actualizaciones, las modificaciones, Exacto, lo que estaba sí, ocurriendo? sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recuerdo que tenemos abiertas las convocatorias del Colegio de San Luis para que cursen algún posgrado. Hay 4 maestrías, el doctorado en estudios antropológicos y la licenciatura en relaciones internacionales. Cualquier detalle, información que gusten consultar, bueno, pues está en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Si usted nos está viendo y nos está sintonizando, bueno, pues recuerde, la primera que caduca, digamos, la primera convocatoria que cierra es la de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas, que es ahora a finales de este mes de abril. Así que bueno, pues particularmente en esa, dense prisa. Y si no, pues todavía durante el mes de mayo van cerrando las otras convocatorias. Les recordamos pues que este programa se hace los martes, se transmite aquí a través de 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de el Colegio de San Luis. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Luz Carrega en este pues interesante tema que tiene que ver con los archivos que están digitalizando. Usted ha dado cuenta que nos llegaron los legajos, una serie de documentos que ya amarillentos, ya algunos apolillados, a medio destruir, y que se han encargado acá en el Colegio de San Luis de consumo cuidado, porque pues donde mírame y no me toques, sí, para digitalizarlos y que sigan significando, aportando este valor histórico que tiene como documento. Hacemos la pausa y regresamos. En julio de 1861, el Congreso decretó la suspensión por 2 años de todas las deudas públicas, incluidas las contraídas con otros países. Esto provocó la ruptura de relaciones con Inglaterra y Francia, quienes decidieron apoderarse de las aduanas de Veracruz y Tampico para reintegrarse las cantidades que México les debía. A ellas se unió España. La escuadra española desembarcó en Veracruz el 17 de diciembre de 1861. En los primeros días de enero de 1862 llegaron ingleses y franceses. El gobierno del presidente Juárez logró que se retiraran las fuerzas inglesas y españolas. Sin embargo, Napoleón III deseaba intervenir en México. El 9 de abril se inició el conflicto armado entre México y Francia. Después de la derrota del 5 de mayo de 1862, los franceses se retiraron a Veracruz, pero en octubre, con refuerzos, volvieron a comenzar su avance hacia Puebla, ciudad que tomaron en mayo de 1863 y entraron en la Ciudad de México en junio. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con la historiadora Luz Carrega, quien nos está contando pues cómo se impartía justicia en el siglo XIX a partir, insisto, de estos archivos que se han recuperado aquí en el Colegio de San Luis. Y es que los ayuntamientos a veces, pues como que es la última de sus prioridades, porque ¿cómo los encontramos? ¿Nos puedes platicar? Ya hicimos un programa sobre eso hace muchos años, pero pues recuérdanos un poco, ¿cómo los encontramos? Mira, ahora sí que gracias a Dios, la SEGAIP y las leyes de transparencia y demás ya obligan a todas las instancias de gobierno en todos los niveles a conservar y organizar los archivos. En el caso de estos 2 archivos, el de Río Verde y el Ciudad Fernández,
Hace unos años el de Río Verde sufrió un incendio, donde se perdió parte de la documentación. Tengo muy mala memoria, pero creo que fue por ahí de 2012, más o menos, hace unos 10 años. Y el de Ciudad Fernández no sufrió incendio, sin embargo los dos han sufrido saqueos desde principios del siglo XIX. Y lo encuentra uno en los documentos, ¿no? Entraron las tropas de Tomás Mejía y saquearon el archivo y no le he podido contestar porque perdimos los expedientes, porque vinieron las tropas de la Sierra Gorda y quemaron. Y en el siglo XX, bueno, pues hubo presidentes municipales que decidieron que había que romper papeles, ¿no? Para los historiadores es un problemón, Claro. porque son nuestras herramientas de trabajo. Es hasta una tragedia histórica. Sí, porque además, pues ahí es donde se puede recuperar la memoria de la población, ¿no? Entonces, bueno, a raíz del incendio y de las circunstancias y demás, hicimos un convenio con el Ayuntamiento de Río Verde, otro con el de Ciudad Fernández, para digitalizar los documentos históricos, con la idea de que por lo menos quedan protegidos en imagen, ¿sí? El archivo de Ciudad Fernández prácticamente está terminado, físicamente está en Ciudad Fernández, porque en Ciudad Fernández nos traían, haz de cuenta, 20 cajas, las digitalizábamos, hacíamos el inventario, una guía descriptiva y se regresaban las cajas y nos traían, ¿sí? En el caso de Río Verde, tenemos aquí prácticamente todo su archivo histórico, porque no tienen lugar para guardarlo. Entonces nosotros lo estamos guardando con mucho gusto, pero no es de nosotros. Claro. Es del archivo de allá de Ya ellos, ¿no? tendría que Se ser. acaban de cambiar a la estación de ferrocarril, a la antigua estación de ferrocarril. Ahí tienen el archivo de concentración y el de baja circulación y demás. Y esperamos, hay una parte todavía de la estación que no está ocupada por el archivo. Yo, según mis cálculos, ahí cabría muy bien, obviamente con la estantería y demás, porque aquí estamos hablando de los documentos más antiguos, sí, de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y por lo menos hasta mediados del siglo XX. Que en realidad, bueno, estos dos casos que nos menciona son solo una muestra, porque ha habido situaciones todavía mucho más graves en donde Sí. se pierde la memoria histórica. Recuerdo, no me acuerdo si fuiste tú o el doctor David Vázquez, que una vez nos contaban cómo creo que el de Salinas o algo así, en algún otro municipio, no recuerdo, no quiero ser imprecisa, pero había así en unos costales tirados, ya Sí, sí, abandonados, ¿no? Mira, yo he encontrado archivos, y no voy a mencionar los municipios porque no es bonito, aquí en San Luis, en uno de los municipios de región media, en una especie de tapanco, pero sin ventanas. Entonces entran palomas, entran murciélagos, por supuesto los ratones suben y bajan independientemente de la humedad que provoca hongos y una serie de cosas. Hemos encontrado, los compañeros, los colegas de historia te podrán platicar casos donde en tambos los documentos viejos y pues goteando una llave encima, o sea, sí no ha habido mucho cuidado, lamentablemente. Y no ha habido mucho cuidado, yo creo que también ha sido, y me voy a atrever a decirlo, un poco culpa de nosotros, que no hemos logrado explicar cuál es la importancia de estos documentos, por qué es importante conservarlo. Y luego tienes el otro asunto, por ejemplo, los archivos particulares, que mucha gente siente que ya se está muriendo y entonces decide destruir todo y tirarlo a la basura, porque a quién le va a interesar, ¿no? Entonces, Con auténticas joyas las que hay ahí, exacto, ¿no? De la entonces, historia. nos dejan sin herramientas para conocer el pasado, para poder recuperar la memoria de la sociedad, ¿no? Que finalmente pues es lo que le da identidad a ese grupo de gente, ¿no? A esa comunidad. Incluso creo que estos que se han encontrado ahí pisoteados, mal guardados, en costales llenos de tierra y demás, era el acta fundacional de ese municipio. Voy a ver si recupero por ahí el dato, pero bueno, creo que eso nos dice de Sí. las cosas que a veces ni siquiera saben los propios municipios, Sí. qué riqueza histórica tienen ahí abandonada. Bueno, también aprovecho para decirles que el libro de Horrorosísimos Crímenes y Castigos Ejemplares que nos comentaba Ajá. al principio está disponible en la librería del Colegio de San Luis, y créanme, yo ya empecé a leerlo hace algún tiempo y encuentras cada historia, porque son una especie de colaboraciones, ¿verdad? Sí. Cada quien aporta ahí
alguna de estas historias de los horrorosísimos crímenes, y bueno, pues es también fascinante encontrar. Pero cuéntanos algunos de estos horrorosísimos crímenes del siglo XIX. Mira, yo me he encontrado dos, todavía no terminamos de revisar absolutamente todo, porque bueno, sí digitalizamos, se hace el resumen, la guía descriptiva y demás, pero meterte a revisar los documentos ya con calma, pues es una tarea titánica, ¿sí? Pero sí me he encontrado yo, bueno, varios crímenes. Aquí hay que tener en cuenta también una cosa. Estos juzgados son de primera instancia, es el primer acercamiento que había con la población, pero las sentencias que dan o las resoluciones que dan siempre tenían que ser ratificadas por el Tribunal de Justicia del Estado. No lo he hecho, pero sí tengo intención de hacerlo, buscar varios de estos casos, qué pasó en el tribunal, porque pues a raíz de los saqueos y de todo lo que comentamos hace un momentito, muchos expedientes están incompletos. Pero bueno, buscar en el tribunal, en el archivo del tribunal, qué pasó con estos casos y si la sentencia se respetó o no. Hay un caso, la sentencia que yo creo, estoy casi segura que el tribunal no la ratificó, de una mujer en 1868, me parece que fue el año, una mujer que decidió matar al marido. ¿Autoviuda? Sí, ya había intentado envenenarlo y no le había funcionado. Y entonces habla con el empleado de su papá, un empleado de su papá, y lo convence: te doy X cantidad de dinero, pero pues necesito que mates al señor. Y este muchacho, este trabajador, dice: sí, pero con mi amigo fulano, ¿no? Porque yo solo no voy a poder. Ok, les doy a los dos. Planean el homicidio, a la mera hora estos dos dijeron: pues solos nos va a costar trabajo. Entonces llamaron a un tercero, pero a ese tercero no le explicaron qué era lo que iban a hacer. Y entonces, pues un día al esposo de la señora se lo encuentran, se lo llevan, que van a tomar una bebida, unos tragos, un algo, y en el camino deciden matarlo, ¿sí? Lo acuchillan, arrastran el cadáver, lo tiran en X lado y listo. Los apresan. La mujer al principio decía que había ordenado la muerte del marido porque sufría malos tratos de él, y después confiesa la verdad y dice que no, que lo que pasa es que ella se quiere casar con otra persona, que era su pretendiente antes de casarse. Y entonces el juez, fue en Ciudad Fernández este caso, revisa todo el caso, los testigos, todo lo que pasó y demás, y entonces decide que esta mujer no tiene una naturaleza humana. La naturaleza humana es superior a la de los animales y que esta pues realmente actuó como un animal. Y entonces dice, bueno, y además, si cuando era una pura doncella, su pretendiente anterior no se quiso casar con ella, pues ahora menos, que ya es una depravada, adúltera, homicida y etcétera. Se echa ahí todo un discurso el juez muy interesante, la compara con José, el hijo de Jacob, que según la Biblia lo arrojaron a un pozo. No sé si se deben recordar los televidentes que lo arrojan a un pozo los hermanos. Entonces la compara a esta mujer y demás, y entonces decide que el tercer acusado, o sea, al que no sabía nada, pues a él le 18 años de cárcel, pero a los otros dos y a la señora, pena de muerte. La Constitución del 57 había ya eliminado la pena de muerte, pero quedaba la salvedad de en casos de homicidios con alevosía, premeditación o muy pensados, y el juez decide que ahí entra en esta categoría este asesinato. Se manda el caso al Tribunal de San Luis. Ahí es donde yo lamentablemente no he encontrado finalmente qué pasó, aunque me imagino, quiero pensar por lo que he visto en el resto de los documentos, pues que la pena de muerte no se aplicó, porque además el juez decía aquí en Ciudad Fernández para que sirva de ejemplo. ¿Sí? Entonces,
Ese es un caso que llama la atención. Es el único que dictan pena de muerte. En todo ese siglo, digamos. En todo el siglo XIX y hasta buena parte del XX. Pero que muy probablemente no se consumó. Yo casi segura que no se consuma. Vaya historia, ¿no? Imagínense. Que nos habla también de las relaciones de la mujer, de cómo pensar en el divorcio antes que en una salida de ese tipo. En fin, creo que muchos factores sociales, económicos, de las relaciones que había de poder, relaciones de género, y que, bueno, nos retratan también esta época. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con la historiadora Luz Carrega, quien, bueno, pues está a cargo de este proyecto de la digitalización de los archivos históricos de Río Verde, de Ciudad Fernández, y que, bueno, pues he encontrado algunos casos interesantes de cómo se impartía justicia en esta época. Les recuerdo también que puede consultar todos los detalles de estos programas, las repeticiones o las transmisiones a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. ¿Cómo se resolvían estas disputas en los juzgados en una época en la que estudiar la carrera de leyes no era tan común, no había tantos abogados como quizás se requerían, y además las estructuras oficiales no estaban integradas como ahora las conocemos? Es decir, ahora sabemos que hay, bueno, hasta peritajes antropológicos para el asunto de los feminicidios, como ya platicamos hace algunas semanas con la doctora Mónica Luna. Y bueno, pues cuéntanos cómo había estos casos. Tienes otro también que nos va a ir ilustrando de algún modo cómo estaban integradas todas estas figuras que participaban en los, juicios. Bueno, acá para el caso de lesiones, homicidios, golpes, etcétera, se recurría a los médicos. Aunque no existía la figura de médico legista, esa existió hasta finales del siglo XIX, que ya se incluyó en un documento. Se recurría, pues ahora sí que al médico del pueblo, ¿no? Que generalmente eran obstetras, cirujanos, y el médico era el que dictaminaba la causa de la muerte o hacía la autopsia que se tenía que hacer. Hasta que, antes de que se incluyera en la ley, los honorarios de estos médicos los pagaba la víctima o la familia de la víctima, si era el caso de homicidio. Y pues yo creo que les quedaban a deber muy seguido, porque sí me he encontrado casos que los médicos dicen, pues no, o sea, yo no voy a atender, pero era una obligación. El tribunal de San Luis mandó varios oficios diciendo es una obligación y tiene que hacerlo. Si no, está contra la ley y el buen ciudadano, y etcétera, etcétera. Hay un caso, ya, bueno, hubo otros peritos también, porque dependiendo del delito, o sea, claro, a lo mejor es la morbosidad que nos caracteriza a los seres humanos en general. Estos casos de homicidios y demás pues, son los que más llaman la atención. Pero hay muchos casos, por ejemplo, de golpes, de injurias, de violencia que no llega a la muerte, ¿no? Hay casos de heridas. Aquí en estos casos, por ejemplo, de heridas, los mandaban a Río Verde, al juzgado. Entonces tienes casos donde se pelearon y uno le cortó el brazo, le hizo una herida grande en el brazo al otro, en no sé, ¿qué te gusta? Lagunillas o San Ciro de Acosta, y a Río Verde para que ahí lo chequen ¿no? Porque ahí está el juzgado.
Y que ahí lo revisa el médico legista. Bueno, Ajá, el médico. Sí. Entonces, bueno, pues esto ya sabemos todos los problemas que puede causar. La otra es que a los fallecidos por homicidio y demás, si no se les hacía la autopsia en el lugar, había que mandarlos también a Río Verde el cadáver al Hospital de Jesús para que ahí le hicieran la autopsia. Y ahí hay un caso de una mujer, si mal no recuerdo, es como de 1904, es una mujer que según la declaración empezó con trabajo de parto, tenía 4 días en trabajo de parto, no nacía el bebé, llamaron a un médico de ahí que pasaba por, no, que ni siquiera vivía ahí, que pasaba por ahí, el médico fue a ver, parece que el bebé como que había empezado a nacer, pero murió en el proceso, pues ya no nacía, etcétera, pero el problema era, según este médico, que la curandera del pueblo, o una curandera, le había dado una hierba, unos test de hierbas a la mujer, y que esa hierba no era buena para los alumbramientos. Entonces le receta algo el médico para que se resuelva el asunto, finalmente la mujer muere, y lo mismo que el bebé. Y manda el alcalde de San Ciro, manda toda la documentación a Río Verde informando que murió, y que pues reportando, digamos. Y el juez del juzgado, el juez de primera instancia, le manda un oficio al alcalde de San Ciro diciéndole que está mal hecho todo el procedimiento. Que entonces, porque además el alcalde de San Ciro dice, yo tengo impedimentos, o sea, yo no soy incompetente para resolver el caso, para seguir el caso. Y el juez de primera instancia le contesta que la incompetencia no es justificación, que tienen que hacer las cosas como deben hacerse, como marca la ley. Entonces, que tiene que identificar a la víctima, averiguar con el médico que la fue a ver si le hizo autopsia, y si no le hizo autopsia, ¿por qué no le hizo la autopsia? Y si no le hizo la autopsia, ¿por qué no la mandaron el cadáver o los cadáveres al Hospital de Jesús a Río Verde? Preguntarle al abuelo de la difunta qué hierba le dio la curandera, cuántas veces se la hizo tomar, en cuántos días y en qué recipiente. Y así una serie de datos. Se regresa al San Ciro el asunto. En San Ciro contesta el alcalde que ya no se puede hacer el procedimiento de identificación porque ya la enterraron hace 2 días. O sea, ya no hay cadáver que identificar. Pero que a él le consta que sí es la persona, porque a él lo llamó el médico cuando ya acababa de morir. Que entonces, pues sé que eso ya está solventado. Que el médico no le hizo la autopsia pues porque no le correspondía, y que ya tampoco la mandaron al Hospital de Jesús porque no tenían recursos para mandarla, y que el abuelo declara pues que no tiene la menor idea de cuántas veces le dio la hierba sí ponen el nombre cuál es, cuántas veces le dio la hierba ni en qué recipiente se la dieron. O sea, va y viene hasta que logran reunir todo el expediente. Pero ahí, ¿qué delito estaba persiguiendo? ¿Culpar a alguien de la muerte de esta parturienta? No, sí, a la curandera por haberle dado esa hierba. Pobre mujer. Y finalmente arman el expediente y lo mandan al tribunal acá a San Luis para que chequen y ahí, bueno, la orden o la sentencia del juez es pues que aprendan a la curandera para castigarla, ¿verdad? Pero que hay que verificar si efectivamente, entonces van a necesitar el concurso de algún otro médico, entonces bueno, que el tribunal en la ciudad de San Luis decida. Tristemente tampoco he encontrado el seguimiento de ese caso, que debe estar en el tribunal, en el archivo del tribunal, que es el siguiente paso, teniendo ya esto para ir a ver qué pasó con estos casos. Pero aquí te habla pues de varios personajes, o sea, los alcaldes funcionando como jueces, en las rancherías, en las haciendas y demás, había jueces auxiliares, jueces populares que están también ayudando. El juez de primera instancia desde Río Verde diciendo qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer,
obviamente ya con el asesor, que es el que le está diciendo, falta esto, falta aquello, en la presencia del médico, que es el que tiene que dictaminar, un médico autorizado, que tiene que hacer la autopsia y dictaminar cuál fue la muerte, y la presencia también de un perito en farmacéutica, que es el que está dictaminando que esa hierba que le dieron es mala para los partos, y que esa fue la que provocó que el bebé se muriera y quedara ahora sí que atorado en el canal de parto, provocando la muerte de la mujer. Entonces vas viendo cómo van armando. Y obviamente, claro, yo ahorita digo, y lo mandaron a San Siro y regresó a San Siro, si tú agarras el carro en Río Verde para ir a San Siro, pues vas en 20 minutos. Sí, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que se movían, pues en caballo, en mula, Y que te llevaba varios días, ¿no? Entonces, iba y viene, pues sí llevaba varios días, ¿no? Bueno, en 1903 ya había otro tipo de comunicación, pero no era tan rápida como ahorita, ¿no? Entonces, en general, este archivo sí nos da como mucho, bueno, estos archivos sí nos dan como mucha pista. De cómo se impartía la justicia. De cómo se impartía la justicia, que es el asunto que ahorita, digamos, me está llamando la atención, porque también vamos a encontrar cómo funciona el ayuntamiento. Qué pleitos hay, por ejemplo, por el agua de la media luna y cosas de estas, ¿no? Entonces... cómo se resolvían las disputas en muchos sentidos, Ajá, ¿no? ajá. Las agrarias, penales, de muchos tipos. Yo hace muchos años hacía mi servicio social en el archivo histórico y entonces me daba mucha curiosidad estos legajos que yo tenía que hacer algo ahí con ellos. Pero leía, por ejemplo, uno en donde reportaban un adulterio, si mal no recuerdo, y entonces como evidencia de esa infidelidad encontraban el guarache del compadre en la cama y se brincó la barda y no sé qué. Entonces, por eso eran como estas actas tan importantes, tan valiosas y bueno, para mí en ese entonces, pues tan divertidas. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Pues ya nos tenemos que ir, pero bueno, nos cuentas luego porque tienes un libro que quiero que luego nos platiques de Porfirio Díaz. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El más reciente? Miradas retrospectivas, no es cierto. Pero sí es de Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí, el México de Porfirio Díaz. Que bueno, ya te invitaremos. Está a punto de salir. Exacto, por eso me acordé ahorita porque ya está a punto de salir en el fondo editorial del colegio. Gracias nuevamente. Al contrario. Bueno, pues ya nos vamos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y le recuerdo pues ya voy a hacer el gol completo, que tenemos las convocatorias abiertas, que pueden ver videos, infografías, boletines, a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo todos estos contenidos. Si se van a YouTube, si tienen por ahí algún hijo, algún chavo que esté inquieto y que no sabe qué estudiar o qué maestría o qué posgrado decidir, pues que se dé una vuelta por todos estos sitios, en todos estos espacios hay información. En el canal de YouTube tenemos una lista de reproducción que se llama Convocatorias 2022 y ahí hay una serie de materiales que hemos estado generando para informar cuál es el objetivo de la maestría, cuáles son sus líneas de investigación, qué requisitos, en fin, ahí tienen todos los datos para que puedan consultarla. Lo más importante, creo yo, bueno, de las cosas más importantes es que si ya les late por ahí alguna de estas disciplinas de las ciencias sociales que se trabajan acá en el Colegio de San Luis, pues ahí van a encontrar muchos otros detalles, por ejemplo, que pueden estudiar con beca CONACYT. Ya nos vamos, gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios antropológicos del Colsan realizará el examen de precandidatura del doctorado en estudios antropológicos, del 26 de abril al 6 de mayo. Consulta el programa completo en nuestra página web. El doctor Mauricio Guzmán, académico del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, participará en el seminario interinstitucional Ecología, Política y Estudios Socioambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 3 de mayo a las 16 horas a través del canal 2 de YouTube de la UNAM. Se llevará a cabo la siguiente sesión del Seminario Permanente 2022, La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, con el tema El territorio potosino visto a través de sus haciendas, siglo XIX,
El 4 de mayo a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y Blue Jeans. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invita a la comunidad científica y estudiantil de los posgrados nacionales a participar como ponentes en el cuarto Foro Nacional de Posgrados, a realizarse en el Colegio de Michoacán. Las personas interesadas en participar tienen hasta el próximo 6 de mayo para presentar los resúmenes de sus ponencias y trabajos que aborden las diferentes temáticas. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.